Estoy contento de estar esta mañana de nuevo aquí y, como dije hace 15 días cuando terminé de enseñar, me gustaría dar la segunda parte de lo que fue mi mensaje, que si se acordáis, el mensaje hablaba de los desórdenes, de una vida desordenada. Así que hoy me gustaría de alguna manera pues contribuir a una exhortación donde podamos ver que Dios demanda de nosotros una vida ordenada. Me gustaría leer el mismo versículo que en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 12 y versículo 20, que yo leía cuando hablé de este tema. Decía Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, ¿verdad? Y entonces estuvimos viendo, si os acordáis, hermanos, que una vida de desorden es una vida de mal testimonio, es una vida que muestra a un creyente confuso, una vida que nos muestra a un creyente con falta de visión. También veíamos un atributo bastante sobresaliente. Una persona desordenada termina siendo una persona necia. Una persona desordenada, que es lo que mostraba inestabilidad. Una persona necia mostraba incertidumbre acerca de sus metas. También dijimos que una persona desordenada era una persona que andaba en la carne, ya que practicaba las obras de la carne. Y terminábamos diciendo que una persona desordenada, como Pablo lo está mostrando aquí, al final lo que ocurría es que no se sujetaba a Dios. No sujetarnos a Dios es un problema grandísimo. Entonces, un cristiano santo, pues lógicamente se sujeta a Dios y vive en Él. Vive en esa voluntad que es la que a Dios le agrada. Y estuvimos diciendo que Dios es Dios de orden. Bueno, no quiero hablar más de aquello, porque como sabéis, cualquier persona que quiere escucharlo, pues se mete a YouTube y puede volver a escuchar el mensaje. Yo muchas veces vuelvo a escuchar los mensajes de los hermanos, estoy tranquilamente, me pongo allí el móvil, me tomo un café y estoy escuchando y vuelvo a recordar cosas que algunas veces pues se nos escapan, pero son tan importantes, ¿verdad? Y en esta tarde, hermanos, en esta mañana, ya estoy yo yéndome a la tarde, en esta mañana me gustaría ver algunas cosas que también son de vital importancia, y no quiero que perdamos de vista lo que la palabra de Dios nos ha mostrado en este pasaje, porque Pablo, hermanos, cuando está amonestando a las iglesias, pues lógicamente cuando él habla de desórdenes, pues lo que está viendo son aquellas cosas que no van a agradar nunca a Dios. Y son aquellas cosas que nosotros tenemos que tenerlas como una visión clara. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque nosotros debemos de agradar a Dios en todo. El cristiano está llamado para agradar a Dios. Si yo hablara, por ejemplo, ¿cuál sería el orden para cualquier persona que aún no conoce a Dios? ¿Cuál sería el orden? El primer orden sería escuchar a Dios. Si nosotros queremos ser personas de orden, imaginémonos que prácticamente no tenemos contacto con la Biblia, nos hemos criado en nuestra religión de siempre, pero no hemos practicado nunca, no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos seguridad, no tenemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pues ordenar nuestras vidas en este sentido, si Dios nos estuviese diciendo a cada uno de nosotros que no conocemos a Dios, que ordenara nuestra vida, ¿verdad? Lo primero sería escuchar a Dios, pero eso va a ser siempre, porque Dios nunca va a dejar de hablarnos. Entonces, Él siempre va a querer que le escuchamos. Sin embargo, la persona que Dios le está hablando, ¿verdad? Dios quiere que escuche sus palabras.
¿Qué tendría Dios que decirle a una persona que no conoce el Evangelio? Pues tendría que decirle que Él le ama. Entonces, cuando escuchamos a Dios, Dios nos va a decir, yo te amo. Reglón seguido, Dios nos va a decir, a pesar de que tú no me amas, no me buscas y vives una vida absolutamente contraria a mi voluntad. Vives una vida como te da la gana, como te han enseñado, como tú has dictaminado vivirla, pero yo te amo. Y Dios, en esos momentos de que nos está hablando, ¿verdad?, Él nos va a seguir hablando y nos va a afinar a hacer una demanda. ¿Qué demanda es? De que al escucharle le tomemos en serio. ¿Para qué? Para aquellas palabras que salen de su boca, que son para nuestro bien, para nuestro beneficio, las llevemos a cabo. Las primeras palabras que el Señor dijo después que Juan el Bautista fue encarcelado, ¿qué fue? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios nos diría, tenéis que arrepentirse. Para las personas que no entienden qué es el arrepentimiento, diré que la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente y de propósito. Dios nos está diciendo que tenemos que cambiar de dirección, tenemos que cambiar, como bien hemos escuchado esta mañana, de mirar donde no debemos de mirar para mirarle a Él. Él que nos dice en esta mañana, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por tanto, Dios, ¿verdad?, nos va a hablar de esta palabra. Escucha mi voz. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 25, y así lo dijo Jesús, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Para que todos entendamos de alguna manera lo que esto implica para nosotros. Escuchar a Dios es vivir, es resucitar, es salir de ese lugar donde nos encontramos enviciados en nuestra maldad, en nuestros pecados, en nuestras vanaglorias, en nuestras, como dice Colosenses 3:5, en nuestras pasiones desordenadas, en nuestro vivir el pecado a modo de práctica que nos lleva a una separación, a una pudridumbre, a una vida de mortandad. Y Dios nos está diciendo, yo tengo poder para sacarte de ahí si escuchas mi voz. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, y le habla a la iglesia de Colosas, a los cristianos, diciéndole, el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios nos pueda trasladar de un mundo malo, de un mundo impío, de un mundo donde prevalece la maldad, la mortandad, la iniquidad, la práctica del pecado, y cuando escuchamos a Dios y le atendemos, entonces tomamos fuerza, porque toda fuente de poder está en Él. Y mirarle a Él equivale, hermanos, como vemos en Deuteronomio, en aquella vez que, por ejemplo, el pueblo de Dios se había de alguna manera dislocado, habían empezado a criticar a sus siervos, habían empezado a criticar a Dios, y Dios envió serpientes venenosas que salían y mordían al pueblo, para que el pueblo se diera cuenta que el pecado trae mortandad, la desobediencia a Dios, el quebranto de la ley, el quitar la mirada del Señor, el no agradarle, el no obedecerle, trae la mortandad. Y empezó a morir el pueblo. Y al final, todos le dijeron al siervo de Dios, ruega a Dios que quite las serpientes. Pero Dios no va a hacer las cosas como nosotros queramos, así de caprichosamente. Y Dios le dio una orden, escúchame. Coge una serpiente de bronce, ponla en un asta, ponla en alto, y todo aquel que de verdad vea que va a morir, que mire la serpiente y no morirá. Años después todos hemos sabido, por medio del Evangelio de Juan, que aquello también tipificaba mirar al Señor, porque era un plan de obediencia, no era ya el mirar la serpiente de bronce, era el acto de la obediencia a Dios. Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué hermoso es! Este es el orden que Dios establece, mirarle a Él,
escucharle, prestarle atención, guardar sus razones, vivir conforme a su palabra. El orden que Dios ha establecido es que el ser humano primero debe de ser salvo y después vivir una vida, después de ser salvo, después de tener esa resucitación con el Señor, haber tenido ese tiempo con Él, poder vivir una vida de santidad, de obediencia, de agrado al Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Dios ha establecido un orden. Así que cuando Dios mira nuestra vida, lo que demanda de nosotros, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículos 29 y 30, a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este fe a todos es conocimiento de lo que Dios llevó a cabo hace 2000 años, que trajo a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y todos dan testimonio, nos dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, de este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que Dios quiere que en nuestra vida el orden sea ese. Y Dios siempre exigirá orden. Puedes verlo en el Salmo 50. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Que no se piense el hombre, o ninguno de los que aquí nos encontramos esta mañana, que se va a producir el milagro cuando a uno le dé la gana. Porque el orden es de Dios, y Dios es Dios de orden. Dios no es Dios de confusión. Así que Dios en ese orden nos llama. A sus discípulos se los mostró. ¿Cuál era el orden para ellos? Puedes verlo en el Evangelio de San Mateo. Más buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia. Porque encontramos en la era novotestamentaria, en los Evangelios, ¿verdad?, estos disparates. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él decía dentro de sí, ¿qué haré? Ya no sé lo que hacer con tanto que tengo. Madre mía, qué producción he tenido. Y él se decía a sí mismo, alma, come, bebe, regocíjate, huélgate, alégrate grande, porque ya con lo que tienes ya no te echan del baile. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y dice que en sí pensó y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los haré mayores, allí meteré todas mis cosas y ya está, ya se han terminado mis problemas. Si hubiese sido esto así de bueno y de bien, Dios le hubiera alabado. Le hubiera dicho, buen siervo y fiel, qué bien, qué buenos pensamientos, qué hombre más listo y más sabio. Le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A ver, ¿todo esto para qué es? Si tu vida está desordenada, si tú estás haciendo lo que se debe hacer en último lugar, lo primero es arreglar tus problemas con Dios. Ven delante del Señor, vive delante de Él, estaciona tu vida en Él, dale autoridad sobre tu vida, entrégale tu corazón, confiésale toda tu maldad, todos tus pecados, arrepiéntete de ellos, conviértete a Él y empieza a vivir una vida de la mano de Dios sin soltarte. Después de este pequeño inciso, me doy cuenta que muchas de estas personas habían conocido al Señor. Hay veces que Dios nos tiene que llamar la atención, porque a pesar de que nos hayamos convertido y vivamos en el Evangelio, Dios nos muestra, como aquí en 2 de Corintios 12:20, que en nuestras vidas pueden haber desórdenes. Desórdenes, no te lo tomes como un pecado, porque es un pecado, pero es un conjunto, enfatiza también un conjunto de pecados. Mirad, cuando Dios cuenta con su pueblo, con sus discípulos, con sus hijos, lo primero que quiere es que nosotros seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Nuestras vidas tienen que ser unas vidas que destilen santidad. Que aquello que la gente vea en nosotros, ¿verdad?, sea la obra de Dios. En 1 de Corintios hay unos versículos que a mí me agradan mucho, que suelo utilizarlos mucho. 1 de Corintios, capítulo 4, los 2 primeros versículos, dice,
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta palabra puedes transformarla para la gloria del Señor y con su permiso, que cada uno sea hallado ¿en qué? Con su vida en orden, con una vida de integridad, una vida de justicia, de obediencia, una vida de paz, una vida en la cual Dios es siempre glorificado, en el cual Dios pueda alabar esta obra, bendecirla, exponerla para los demás, para el beneficio y adelanto del reino de Dios. Y como me ha enseñado mi pastor siempre, quiero decir que la garantía de tu fidelidad de hoy no es garantía que lo va a ser mañana. El hecho de que tú vivas hoy una vida fiel no quiere decir que la vas a vivir mañana, pero estás llamado a vivirla mañana, ¿eh? Dios quiere que todos los días de nuestra peregrinación, dice Primera de Pedro 1, del 12 en adelante, los vivamos con temor y temblor delante del Señor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, pues sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero, ¿verdad?, revelado a vosotros ahora, en este tiempo, por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Hermanos, todo el tiempo de nuestra peregrinación, y Dios nos va a recordar que Él nos rescató de una vida enredada, de una vida de impiedad, de una vida de desobediencia, de una vida de fornicación, de una vida de adulterio, de una vida de pecado, de una vida de todo tipo de mancha. Nos rescató para vivir en el orden que Dios ha establecido. Mirad, un ejemplo de alguien muy conocido de la antigüedad. Dentro de los profetas que encontramos en la Biblia, Dios da testimonio, pues con mayor profundidad o menos, de sus siervos. Pues en Segunda de Reyes, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 20, Dios le dice al profeta Ezequías estas palabras. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino él palabra de Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero ustedes saben a quién se le está diciendo ordena tu casa porque vas a morir, Dios te va a quitar de en medio. Se le está diciendo a uno de los mejores profetas de toda la Biblia, de ayer. Pero he dicho antes que tu garantía de hoy no lo es de mañana. Ojalá que podamos decir todos, hace ya muchos años yo era infiel. Esto lo he enseñado muchas veces yo aquí. Pero no podamos, cuanto más lejos esté nuestra infidelidad, nuestro pecado, nuestra vanidad, nuestra deslealtad a Dios, muchísimo mejor. Porque la Biblia nos dice en Romanos 6, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Fruto ninguno, fruto para muerte. Rompía nuestras vidas, rompía nuestras iglesias, rompía nuestros matrimonios, nos hacía polvo la vida. Nosotros ahora, nuestra gloria, por así decirlo, es adorar a Dios, bendecir a Dios, santificar a Dios, ser santos para poder servir a Dios con integridad. Eso sí, cada día de nuestra vida es la lucha. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Mirad, en este mismo libro que estamos de Segunda de Reyes, pero ahora capítulo 18, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Dios y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y a sus fronteras, desde las torres de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Menudo pedazo, siervo de Dios. ¿No dice la Biblia de muchos que no hubiese alguien más grande y más recto que él? Está Job, está algunos que son de renombre, que están ahí a la paz de la mano, pero de muy pocos. Da Dios este testimonio. Sin embargo, unos meses después, por así decirlo, muy poco tiempo después, Dios le manda a Isaías y le dice: ordena tu casa, porque me ha dicho Dios que te va a quitar de en medio. Estudiando así un poco, sin entrar en mucho detalle, vemos dos pecados que sobresalen en la vida de Zacarías. Uno de ellos es la jactancia, y otro es que su corazón se enalteció mucho, pero no enalteció a Dios tanto como él se enalteció a sí mismo. Y esto la Biblia le llama un desorden tremendo. Un desorden absolutamente tremendo, hermanos. Y Dios nos está diciendo: ordena tu vida. No sé aquí los que nos encontramos cómo tenemos nuestra vida. Pero mirad, uno de los mayores problemas y fracasos que tienen algunos cristianos que son realmente llamados por Dios y que tienen unos talentos y unos dones impresionantes para servir a Dios es que sus vidas se desordenan y se enredan en las cosas de este mundo. Por aquí en nuestras iglesias hemos tenido hermanos que han tenido dones que hubieran podido ser grandísimos siervos de Dios, pero simplemente han sido grandísimos siervos de ellos mismos, de su dinero, de sus trabajos. Han hecho grandísimas cosas, han comprado muchas cosas materiales, pero no se dieron cuenta o hicieron caso omiso a que Dios les llamaba para vivir una vida a su servicio. Y Dios les mostraba a través de su palabra que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el único propósito que ha de tener, que es el de agradar a Dios, aquel que le tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2:4. Hermanos que podían haber valido muchísimo, han malgastado su vida, la han malgastado porque no escucharon seriamente a Dios y vivieron una vida, sí, mundana. Venían a la iglesia, tomaban la comunión, han sido personas de renombre, pero no han servido a Dios como Él les había llamado. Esto es serio, ¿eh? No sé si es tu situación. Otros cuando lo escuchen que no están aquí, que han sobresalido, que valen mucho para la obra, pero hay veces que nuestro corazón se enaltece, nos llenamos de orgullo y empezamos a decidir cómo vivir nuestra vida y empezamos a apartar a Dios y decirle: ¿qué hay quieto? Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo tengo que vivir mi vida. No hemos entendido que somos siervos de Dios. Es Dios quien debe de dirigir nuestras vidas. Es Dios quien nos lo da todo, el poder, la grandeza, todo. Dios nos entrega en nuestra mano, ¿verdad?, muchísimas cosas grandísimas, porque quiere que seamos unos muy buenos administradores de Él, de sus cosas, de su gracia,
del Evangelio de nuestro tiempo, el enredo te hace ser sin fruto. Dejas a Dios en segundo lugar, en ridículo. Todo lo que Dios tenía preparado para ti, el llamado que Dios tenía para ti, no se lleva a cabo. Esto también le pasó a muchos israelitas. Puedes ver Jeremías capítulo 2. Dice que llegó un momento en que Israel andaba en pos de Dios, le servía, le glorificaba. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Santo era Israel al Señor. ¿Tú eres santo o eras santo? Hemos leído en Primera de Pedro, no hemos leído, pero lo he deletreado, Primera de Pedro 1, del 12 en adelante, que hemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Este es el orden que Dios ha establecido. Cuando Pedro le habla a los expatriados, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Estos son desórdenes. Porque hay veces que decimos, bueno, yo estoy pasando un momento difícil, creo que estoy sufriendo, es la voluntad de Dios. No, no te confundas, por favor, no peques contra Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero si tú te metes en historias y empiezas a sufrir, no digas que es por causa del Señor, es por causa de tu pecado. Dios te está diciendo, arrepiéntete, ordena tu vida. ¿Lo entendemos? Que muchas veces padecemos porque somos unos impíos. ¿Qué decía Pablo, hermano, en Efesios a aquellos que ya habían dejado de ser gentiles? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis conocido y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Y Dios nos está llamando a un dejar. Muchas veces pasamos por situaciones malas, problemáticas, incluso caemos en bancarrota porque hemos hecho malas gestiones, porque no hemos escuchado a Dios y nos hemos llevado nuestra vida, como le pasó a quién, a Lot, un poquito más hacia Sodoma y Gomorra. Hacia el disfrute, hacia el deleite temporal, hacia la vanidad, hacia mi egoísmo. Y terminamos, ¿qué? Perdiéndolo todo. Con razón dice Primera de Corintios que algunos serán salvos así como por fuego. Haciendo alusión que la obra de algunos se va a quemar. Ya lo tienes ahí, puedes leerlo. Y no es como muchos piensan que es que se ha perdido la salvación. No, no ha perdido ninguna salvación. El que creyó de verdad es salvo. Pero muchas veces Dios nos quita de en medio. Porque Dios es serio, hermano. Y Dios, cuando estamos en sus cosas, para que me entendáis, Dios quiere que estemos limpios. Si alguno se limpia de estas cosas, instrumento será útil, santificado para el Señor. Limpiarte. No puedes estar aquí, no puedes estar aquí. Y luego tenemos también que nos dice, hermanos Lucas, que algunas veces nos convertimos también en unos huraños tan raros, que incluso a pesar de que nuestra vida está está enredada y estamos tan mal, pues nos dice la Escritura, del versículo 37 al 42 del 6 de Lucas, que nos atrevemos a ir a sacar la paja que está en el ojo del hermano. Y el Señor nos dice, pero ¿cómo podéis ser tan necios? Quita primero la viga que está en tu ojo
y podrás ver para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y hermanos, Dios nos está llamando. ¿A qué nos está llamando? Pues lo dice Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. ¿Se acordáis la expresión del hijo pródigo? Y volviendo en sí. Menuda vida desordenada estaba llevando. Un hijo de la realeza. Un hijo del propio padre, que le pide la parte de la herencia que le corresponde y no le corresponde, que el padre está vivo. Y se va a vivir a un lugar apartado y despilfarra sus bienes, su vida y todo. Y aún dice que deseaba comer lo que comían los impíos, pero nadie le daba. Y un día, ¿verdad?, que Dios le creó con memoria, empezó a pensar, empezó a recordar, empezó cuando estaba con el padre, lo bien que estaba de su habitación, de su frigorífico, de sus cosas, de su ducha, de su anillo, de su calzado, de su ropa, que abres el armario, qué ropa más. Madre mía, cuántos jornaleros en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo me muero de hambre. Me levantaré, iré a hablar con mi padre. Pues claro, esto es orden. Ordena tu vida, ordena tus principios. Tira ahora mismo a hablar con tu padre. Corre a buscarle y dile que te has equivocado, dile que has pecado. Y qué bueno es cuando reconocemos de verdad esto y venimos al Señor, hermano. Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere, hermanos, que le prestemos atención. Podría contar, lo voy a contar, mi enredo personal. Vosotros sabéis a lo que yo me dedico. Tuve ofertas de trabajo. No sé si alguna vez lo he contado aquí. Tuve ofertas de trabajo de gente internacional para dedicarme en cuerpo y alma a sus empresas. Esto fue justo cuando yo empezaba a levantarme de mi vida, cuando tenía 20 y tantos años, cuando yo había empezado a entender con claridad el Evangelio, aunque me había convertido con 11 años, pero esos primeros años no fueron muy buenos para mí. Pero cuando por fin desperté, entonces tuve una tentación de parte de Satanás grandísima, porque una de las mejores casas de España se había fijado en mí para hacerme jefe de ventas y yo dedicarme en cuerpo y alma a su trabajo. Era la casa Burgo de Arias, que quería que yo me encargara, e incluso ya en aquella época mandó 50.000 pesetas de queso que se depositaron en una cámara de Cieza absolutamente gratuita para que yo empezara a trabajar. Y aquello fue mi primera lucha, porque yo quería ser un siervo de Dios, yo quería servirle. Mi agradecimiento por Dios y que me hubiese sacado del infierno en el cual yo vivía era más que primordial. Pero ahí estuve de tentación un par de semanas, hasta que un día dije, no. Y lo rechacé. Lo rechacé totalmente. No pasó nada. Pero me pude dar cuenta cómo Satanás a lo largo de mi vida me quiso enredar. ¿Sabéis por qué? Porque cuando somos enemigos de Satanás, Satanás quiere enviarnos una embajada porque le vamos a hacer mucho daño a Satanás. Porque Dios cuenta con nosotros. Porque sabe el amor que le tenemos al Señor Jesucristo, el amor que le tenemos a Dios, el amor que tenemos a las almas, que vamos a emplear toda nuestra vida de servicio hacia Él y vamos a esperar al Señor que venga a llevarnos y librarnos de la ira venidera. Después tuve otra oportunidad más con una empresa de pescado. Por amor al tiempo no contaré detalles, pero gracias a Dios lo rechacé. Jamás me he arrepentido de haber rechazado estas dos grandísimas ofertas que no dudo
que hubieran hecho de mí un hombre rico. O sea, si algún domingo hubiera venido por Archena, hubiera venido con mi Mercedes 600 o mi BMW. Hermano, cuando lo miro, porque otros están así. Pero tristemente otros están así y han cambiado de mujer ya 4 veces. Tienen un hijo o 2 en la droga, que me duele en el corazón porque son personas que amo. Satanás quiere enredarte. El primer enredo que quiera es que no creas, que no recibas a Cristo, que no te arrepientas. Te quiere hacer un vanidoso, un orgulloso, una orgullosa, una vanidosa, que tu vida está bien. Si te apetece pecar, peca. ¿Por qué tiene que decirte Dios lo que tienes que hacer? Si tu vida te hace feliz, vivir en pecado, en fornicación, en adulterio, en robar, no tienes por qué arrepentirte. Tú tira para adelante porque lo que te haga feliz es la ética apropiada para tu vida y no tienes que arrepentirte de nada. Satanás quiere obrar así en la raza humana y así hacerte un siervo suyo, una sierva suya, devaluarte, como dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo quiere cegarte para que no veas la gloria de Dios. No lo consientas, querida alma, que me estás escuchando en esta mañana. Soy la persona más dichosa del mundo sirviendo a Dios con mi mujer, con mi familia, con todo el que se une. Esperar al Señor, glorificarle, socorrer a las personas que necesitan ayuda. No hay nada más importante. Después, muchos años también me di cuenta que Dios nos dice que hemos de ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas nos falten, nos reciban en las moradas eternas. ¡Qué gloria, hermano! No hay nada más grande que Dios. Servirle, glorificarle, con temor reverente. Glorificarle. Conservarnos puros para Dios. Estar dispuestos a escucharle siempre para obedecerle. No desviarnos, no soltarnos de la mano. Siempre le digo a todos mis seguidores, no te sueltes de la mano. Cariño, ¿cómo hay que ir siempre? De la mano. Siempre. Es la única manera de vencer. Y yo, si en esta mañana te puedo servir para vencer, que Dios reciba la gloria. Porque en un momento que nos desviemos, Dios nos va a decir, ordena tu vida. Y es muy fácil, hermanos, desordenarse es muy fácil. Hemos visto al profeta Ezequías, de un testimonio, de una temporada a una temporada no muy lejana, no ha pasado mucho tiempo, Dios le dice, ordena tu vida porque vas a morir, ordena tu casa, porque es que te has forriado, es que has dejado de ser quien eras, es que te has llenado de vanidad, te has llenado de orgullo, has dejado de reconocerme, te has soltado de mi mano. Y siempre que hablo de estos temas, siempre recuerdo, ¿por qué negó Pedro al Señor? Lee el pasaje. Y Pedro seguía a Jesús de lejos. No, de la mano del Señor. Coge tu Biblia, coge tu mujer, tus hijos si han de venir, tus nietos, de la mano, a escuchar al Señor. Todos los días de tu vida. Que hoy está la cosa muy moderna, uno por aquí, otro por allá, otro por allí, otro por allá. No, Dios nos llamó a comunión. No permitas que Satanás te enrede. Porque si Satanás te enreda, terminarás cayendo en pecado. Y terminarás siendo un siervo de Satanás. Pues no, no permitas que Satanás te enrede. Escucha a Dios todos los días de tu vida y vive en el orden que Dios ha establecido. Lee la palabra de Dios, vívela. Cuando leas un versículo de la palabra, cuando estés pasando por un momento de aquellos que dices, no puedo, Dios te ha dado la oración y el ayuno. Ponte de rodillas delante de Dios, ponte en ayuno delante de Dios, clama al Señor, Dios te dará la fuerza. Dios te ha dado espíritu de poder, clama al Señor. No digas nunca no puedo. Sí puedes. El cristiano puede, porque está en nosotros, el que está en nosotros es mucho más fuerte, mucho más poderoso que el que está en el mundo. Pues hermanos, que a Dios sea la gloria. Aunque me queda una tercera parte, Dios nos mostrará cuándo. Padre, te bendigo en esta mañana. Te doy las gracias,
por estar aquí en nuestra iglesia, Señor. Poder santificar tu nombre, Señor, poder adorarte y bendecirte, y humildemente queremos ser canales de bendición para ti, Señor. Bendice tu palabra, llévala a los hogares que tú veas convenientes, Señor, a los lugares donde realmente necesiten escuchar estas exhortaciones, a este equipo de predicadores que somos de aquí de la iglesia de Alchena. Señor, bendice nuestros mensajes en YouTube y por donde pasen, Señor, que muchas personas se puedan nutrir de ti. Sigue bendiciendo, Señor, mi pastor, su esposa, toda su familia, todo su equipo de gobierno, todo el pueblo de Alchena, que aún, Señor, gracias a ti, cada sábado sigo dándole testimonio a alguna persona y repartiendo aún algún libro. Señor, gracias, porque eres glorioso, incomparable, porque nos diste vida y vida en abundancia, una vida que no nos quitarás nunca para servirte por el tiempo y la eternidad. Despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.